¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto de reencontrarme con ustedes después de 2 semanas casi de, este, de ausencia por el tema de las fiestas que hemos vivido, ¿no? Espero que hayan tenido un buen inicio de año. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces ahora con nuestra clase que corresponde a la semana 11, ¿no? Hoy día ustedes completan la semana 11, todo lo que han dictado el día viernes, ¿no? Entonces, aquí podemos, este, podemos ingresar, pues podemos considerar la literatura peruana, estamos ingresando el tema de la literatura peruana correspondiente pues a la literatura colonial y la literatura republicana del siglo XIX, ¿no? Entonces vemos acá que hoy día vamos a trabajar todo lo que corresponde a la literatura peruana, características y procesos históricos, ¿no? Que esto demanda. Vamos a hablar un poquito de literatura colonial, la crónica, características, el Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales de los incas, y dentro de la literatura republicana del siglo XIX, el costumbrismo, características y Manuel Asensio Seu. Para empezar a hablar un poquito de la literatura peruana, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Este, eh, El tema, pues, de lo que respecta, pues, a las características de la literatura peruana, nosotros recordemos que o recordemos que dentro de nuestros territorios, ¿no? Dentro de los límites territoriales, tenemos una infinidad de culturas: Chavín, Chimú, Chica, Tiahuanaco, Inca, Chancas, Carar, etcétera. Por lo tanto, somos un país pluricultural. Y al ser un país pluricultural, como nosotros ya hemos podido observar también, vemos que existe, o bueno, que ha surgido una diversidad de lenguas. Por lo tanto, también somos un país multilingüe, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima se hablaba el jacaru, este, el jacaru era el que se hablaba, hay otra lengua más que se me ha ido ahorita, ¿no? Aparte del quechua, del runasimi, bueno, la selva, se habla en la machiguenga, tenemos pues en Piura que se hablaba pues la lengua sechura, ¿no? Lenguas que de repente el día de hoy ya no existen, ¿no? El cauqui, ya me acordé, acá en Lima se hablaba el jacaru y el cauqui, ¿no? Entonces, tenemos muchas lenguas que se hablaban y que se hablan hasta el día de hoy en nuestra región. Por lo tanto, nuestra literatura también es una literatura multilingüe, porque, ojo, solamente te he mencionado lenguas de la región costa y sierra, porque si nos vamos a la selva, pues, ahí pues se inunda. Recordemos que la zona selva tiene la mayor diversidad lingüística de nuestro país. Y como es pluricultural, es multilingüe, cada cultura tiene sus costumbres, cada cultura tiene sus tradiciones, su propia cosmovisión de la vida. Por lo tanto, también es una literatura heterogénea, ¿no? Es una literatura que trata muchos temas, que se desarrolla de muchas maneras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo surge o cómo se desarrolla a lo largo, pues, de este periodo el tema de este proceso histórico de la literatura peruana? En primer lugar, tenemos la época prehispánica, que va a ser aquella literatura surgida antes de la llegada de los españoles. Y acá pues vamos a tener todo un conjunto de composiciones orales anteriores, ¿no? A la llegada de la cultura occidental a nuestro país. Porque nuestras lenguas, las lenguas andinas, las lenguas amazónicas, no tenían escritura. Por lo tanto, la transmisión era de manera oral, ya con otros escritores, con otras personas, entre ellos el García Vega, que fue uno de los pioneros, empiezan a plasmar en sus obras pues las leyendas, los mitos que se van desarrollando en nuestro.
en nuestro país, ¿no? Entonces, esta composiciones, este conjunto de composiciones orales hablaba pues del amor, hablaba de la guerra, hablaba de la agricultura, hablaba de los ritos religiosos, agradecimiento a los dioses, ¿no? El surgimiento del hombre como toda cultura, o el surgimiento de la cultura, ¿no? Como toda, como se dice, como toda, cultura de la época, ¿no? Como toda cultura a nivel, de la humanidad, siempre una de sus primeras obras es tratar de explicar cómo fue su origen, ¿no? Entonces, todos estos relatos orales componen pues a la primera parte de esta literatura peruana. Luego viene una fragmentación. ¿Por qué? Porque con la llegada de los españoles, pues los españoles llegaron a conquistar América y una forma de conquista es pues negando o desconociendo la evolución cultural de la región, ¿no? Entonces, esto hace, estimados estudiantes, que de alguna manera u otra se niegue pues la existencia de esa cultura y de alguna y otra forma también nosotros podamos tener esa fragmentación cultural, ¿no? Entonces, llegan los españoles y dicen, no, ya no vamos a trabajar de esa manera, se va a trabajar de esa otra manera, cambian la lengua, las costumbres, se tiene que adaptar, lo vamos a tener que catequizar, entonces cambian todo lo de la época, ¿no? Ahora, en esta época es importante, imprescindible indicar que en la época colonial se da en tres periodos muy importantes. El primer periodo es el periodo de la conquista. Conquista, conquista, que se da entre el año 1534 y 1034 y 1580. En ese periodo se da la época colonial. O sea, la época colonial tiene tres periodos, tres etapas muy marcadas. La primera, conquista, 1534 a 1580. El segundo periodo es el periodo de estabilización colonial, estabilidad colonial, que se da de 1580 a 1780, ¿no? Que va a ser la época del auge del periodo colonial en nuestro país, ¿no? Donde ya pues asientan las costumbres, ya se había diezmado la presencia de personas originarias de nuestro país, ¿no? Y la última etapa es la crisis del régimen colonial, que se da desde 1780 hasta aproximadamente 1824-25, ¿no? Es decir, las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Vamos a ponerle 1821 para que haya congruencia. A ver, ahí. Bien, ese es el periodo, esas son las etapas que se dan en esta época colonial. Ahora bien, ahora bien, eso desde el punto de vista histórico, de los hechos, cómo se van dando, ¿no? Recordemos que es un periodo en que entra el conflicto entre la herencia cultural andina y la cultura occidental. Hay ese choque, ¿correcto? Y en esa época surgen también movimientos como, por ejemplo, uno de los primeros es el Renacimiento, que se da en la primera década del siglo, en las primeras décadas del siglo XVII, ¿sí? El segundo viene a ser el Barroco, ¿no? El Barroco se extiende en la segunda mitad del siglo XVII aproximadamente, ¿no? Segunda mitad del siglo XVII. Bien, segunda mitad. Y finalmente tenemos la etapa neoclásica. Esta etapa neoclásica se da entre el siglo XVIII, ¿no? La segunda etapa del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? 1810, 1820, por ahí. Bien, se da la etapa de neoclasicismo. Pero ¿qué es lo que pasa? De que en esa etapa ya pues
España, ¿no? España deja la corona, o sea, se van los españoles de acá después de la guerra, de la batalla con Ayacucho, se van definitivamente, ¿no? Entonces empieza una etapa llamada etapa de la República. ¿No? Que viene a ser, pues, esa etapa conocida desde el punto de vista literario como la literatura del Perú independiente y que va a tener tres rasgos muy importantes. El primero es el de la transculturación. ¿Cómo nosotros quedamos? ¿Como andinos que éramos o como occidentales o como la mezcla de los dos? Creo que es lo segundo, ¿no? El segundo rasgo es el sincretismo. ¿Qué quiere decir esto? El sincretismo viene pues a formar esa transculturación que hemos tenido, esas nuevas formas de expresarnos, crea una literatura un poquito más particular, ¿sí? Y entonces toda la influencia que podemos tener de las corrientes literarias que nacían fuera de las tierras americanas, es decir, fuera en Europa, y también lo que se exportaba de Norteamérica, llega pues llega al Perú y nace una literatura que va a empezar a adoptar esas formas, pero con rasgos propios, ¿no? Y finalmente, un rasgo que no perdemos viene a ser la heterogeneidad, ¿ya? La heterogeneidad, que van a ser los tres elementos importantes. Ahora, dentro de la República, vamos a tener como primer movimiento al al costumbrismo peruano. Luego del costumbrismo viene el romanticismo. Luego del romanticismo viene el realismo. Luego del realismo viene el modernismo. Luego viene el posmodernismo. Posmodernismo. Luego del posmodernismo tenemos el vanguardismo, el indigenismo y luego ya tenemos pues la generación del 50, la generación del 60 y el boom latinoamericano, ¿no? Y bueno, la literatura contemporánea que vemos hoy en día, ¿no? Esto básicamente, esos tres entran básicamente a lo que es la literatura contemporánea, ¿no? Esa es la realidad, la literatura contemporánea. Entonces, es así como se da el desarrollo de la literatura peruana. Dentro de la época colonial tenemos la crónica colonial. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta literatura? En un inicio, ¿no? Cuando llegan los españoles acá, en un inicio tenemos pues lo que es el teatro quechua colonial, representado por la obra Ollanta, y como ustedes saben, que va a ser escrita en quechua, pero con elementos occidentales, ¿bien? Pero de esa época lo que más resalta van a ser la crónica colonial. Recordemos que la crónica colonial o la crónica es una narración histórica, ¿sí? Es una narración histórica que tiene pues la pretensión de ser o de dejar legado histórico, ¿no? Aquellas personas que estamos involucradas de dejar ese legado histórico. Entonces, vamos a tener acá, en primer lugar, que estas historias van a ser recogidas por testigos de los hechos, ¿ya? De los hechos. Ellos son los que van a escribir, pero también algunos cronistas van a entrevistar a testigos de los hechos, ¿ya? A testigos de los hechos. Por lo tanto, se va a incorporar aspectos de la nueva realidad, de lo que se está viviendo, cómo fue la conquista, ¿ya?
Carece de visión crítica, ¿por qué? Porque si bien es cierto, las crónicas tienen una finalidad de informar al rey el proceso de conquista, cada uno de los cronistas va a exponer esa realidad eh, con con un claro, se podría decir, con un claro perfil, ¿no? Marcado por el estilo y la personalidad del autor. Para que más o menos se entienda esto, te voy a ejemplificar a partir de una situación más llegada a nosotros, ¿no? Es más actual. Por ejemplo, acá de repente en el salón tenemos hinchas de la U y hinchas de la Alianza, ¿sí o no? Todos sabemos que el campeón del año 2025 es Universitario de Deportes. Si un hincha de Universitario de Deportes tuviera que relatar ese evento, pues se va a gastar en elogios por su equipo. Pero si un hincha del otro equipo escribe la crónica sobre ese hecho, porque el hecho es real, ninguno de los dos lo va a cambiar, pero el hincha de Alianza Lima no se va a gastar en elogios a ese equipo, sino más bien va a argumentar o va a presentar de que no es lo correcto, no debió haberse dicho de esa manera, es decir, que no es un campeonato legal, ¿no? Va a buscar las mil y una excusas, ¿bien? Para desvirtuar esa realidad. ¿Bien? Y eso es válido. Bueno, en ambos casos no hay visión crítica, ¿no? Porque el hincha de la U va a tener esa subjetividad de amor a su equipo para cual lo va a escribir. Igual también está cargada de subjetividad la opinión del hincha del otro equipo, ¿sí o no? No va a tener esa subjetividad porque va a decir, no, tu equipo no es el mejor, sino el mío. Pero la realidad es única. Bien. Entonces, si bien es cierto, el hecho ocurre, va, va a ser narrado desde la perspectiva, desde el estilo y la personalidad del autor, ¿no? Por eso no tiene visión crítica. Recordemos pues que las crónicas, por su origen, ¿no? O por su etnia, se van a clasificar de tres maneras, ¿no? Por los españoles, con Pedro Cieza de León, que va a ser el máximo representante de estas crónicas españolas, porque como que va a justificar que se hizo lo correcto, que se tuvieron que recurrir a ciertos actos, pero es dentro del ámbito, pues, de lo que se pretende, ¿no? Los indios, que viene a ser Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Felipe Guamán Poma de Ayala, este, que él sí pues va a quejarse de lo que estaba pasando, ¿no? Hoy la conquista no fue de esa manera, nos diezmaron, abusos, incluso él va a recurrir al gráfico, ¿no? A representar a través de gráfico lo que estaba sucediendo en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, obra que se va a perder, ¿no? Va a ser escrita, dice, ¿no? La obra estaba escrita por el rey Felipe III de España, a quien nunca le llegó el texto, nunca le llegó. Se dice que el manuscrito fue enviada, ¿no? O sea, elaborada a inicios del siglo XVII, es decir, a inicios de 1600 y tanto, pero fue descubierta por Richard Fleischmann en el año 1908, es decir, 300 años después. ¿Y dónde? En la Biblioteca Real de Copenhague en Dinamarca, ¿sí? Consta de 1189 páginas que incluye casi 400 dibujos a tinta, ¿no? Casi 400 dibujos a tinta. Entonces, aquí también tenemos a Titu Cusi a Santa Cruz Pachacute, ¿no? Pachacuti, que van a ser otros indios cronistas que van a mandar pues sus textos, ¿no? O van a querer mandar sus textos. Y como mestizos tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Quien se preocupara de alguna manera
de dar importancia a lo que a lo que había pasado, y no solamente ello, sino a corregir también algunos comentarios de otros cronistas, y finalmente a también a reivindicar la figura de su padre, ¿no? Entonces, ¿quién fue el Inca Garcilaso de la Vega? El Inca Garcilaso de la Vega nace en el Cusco en 1539, entonces él es peruano, bien, cusqueño, de la unión del español Garcilaso de la Vega, no el poeta, sino una persona dedicada a la milicia, y la ñusta Isabel Chumpioyo, nieta de Tupac Yupanqui, ¿sí? Nieta de Tupac Yupanqui. Él va a ser bautizado realmente con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. A él se lo considera, obviamente, un cronista mestizo y culturalmente el primer peruano, ¿no? El primer peruano, el primer escritor peruano. Él va a acompañar a su padre. Ojo, que él va a recibir, antes de pasar a ello, porque este dato es muy importante, él va a recibir del anciano Cusi-Hualpa, que son parientes maternos, su formación, ¿no? Y pues, de alguna manera, va a ser asistido en la corte del Saidi Tupac, ¿no? Porque el abuelo pertenecía al Saidi Tupac, entonces ahí le van a descubrir tradiciones, leyendas de los tiempos remotos de sus antecesores, ¿no? Pero también va a recibir formación de maestros españoles que le enseñaron pues latinidad y doctrina cristiana. ¿Correcto? Muy bien. Después de este dato que más adelante te vas a dar cuenta por qué es importante, es también importante decir que él acompaña a su padre durante las guerras civiles, ¿correcto? Años después, al morir su padre, le deja toda la herencia, y no solamente ello, sino que él viaja a España, ¿correcto? Para completar su educación, y se establece en Montilla en el año 1661, 1561, perdón, en casa de su opulento tío Alonso de Vargas. En Madrid, cuando él va a Madrid, solicita pues que se le pague a él los méritos de guerra de su padre, pero la corona le responde que no lo hará porque él traicionó, pues no, traicionó durante las guerras civiles en el Perú a la corona. O sea, el padre traiciona, ¿no? Por eso es que a su hijo no le corresponde ningún dinero. Solicitó pues permiso, después de eso solicita permiso para venirse al Cusco, pero no fue autorizado. Esto hizo que él escribiera cartas a sus familiares para que sus familiares obviamente le respondieran, de alguna manera contándole o relatándole eh, las leyendas, las costumbres de la época antes de la llegada de los españoles. Escribió varias obras, no cuatro obras en sí. La primera, traducción de los diálogos de amor de León el Hebreo. Acá no es que él haya escrito, sino que es la mejor traducción que se haya podido realizar de este libro filosófico que nos habla pues de la naturaleza, tipos y origen después de el mal del corazón, del amor, ¿no? Del amor. Entonces, reconoce pues su simpatía a través de este libro con temas humanistas del Renacimiento. Otra obra es Genealogía de García Pérez Vargas, donde pretende elaborar su árbol genealógico, llegando pues a unirse, de acuerdo a lo que él escribe, al propio Garcilaso de la Vega, el español, ¿no? El poeta español. Luego tenemos la Florida del Inca, ¿no? Que es una relación, pues, histórico-novelesca de la infortunada expedición de Hernando de Soto a la península La Florida, eh, cuya obra se basa en el testimonio dado por Gonzalo Silvestre. Y finalmente, pues, su obra de madurez
tenemos a los comentarios reales de los incas, ¿no? La primera parte de los comentarios reales de los incas, chicos, la primera parte de estos comentarios reales es publicada bajo ese título, ¿no? Comentarios reales de los incas en el año 1609. Y pues aquí en esta obra trata de la historia del Perú preincaico e incaico hasta los tiempos de Atahualpa. Entrelaza libremente la historia interna del país, la cultura y las civilizaciones indígenas eh, y la civilización externa, ¿no? Como la política y también militar, ¿no? La política y el aspecto militar de nuestra época. Pautada por la sucesión de los incas, ¿no? Agrupa y separa múltiples y variados asuntos de la historia interna del imperio, interrumpiendo esta para narrar pues, los acontecimientos tanto políticos y también militares de los sucesivos eh, incas, el curso también de sus conquistas, ¿no? Cómo ellos iban conquistando, ampliando el Tahuantinsuyo, y la minuciosa y pintoresca relación de las circunstancias y caracteres personales de cada uno. En su exposición, pues comprende cultura y comprende también civilización, religión y culto, las instituciones sociales y políticas, costumbres, técnica, poesía, música, ideas generales, básicas o filosofía, ¿no? Monumentos, construcciones, materiales de uso privados o público, ¿no? Viviendas, caminos, puentes, flora, fauna, metales, piedras preciosas, ganados, plantas útiles, entre otros, ¿no? Entonces, este contenido básicamente lo podemos decir que son contenidos básicamente enciclopédicos, ¿no? Porque tiene mucha información de la flora, fauna, costumbre, geografía, política, economía, literatura del país. Si bien es cierto, estuvo presente, toma los nombres de otras obras, ¿no? En especial la obra perdida del padre Blas Valera, procuró informarse directamente en relaciones de los supervivientes incas, cuya lengua pues aprendió en su niñez. ¿Por qué? Porque su fin político era, o perdón, su intención, bueno, podríamos decir política literaria, ¿no? Era corregir a otros cronistas, ¿no? Rectificar a otros cronistas y también a la proyección de su propia personalidad como autor competente debido pues a su insistente manifestación del dominio lingüístico de la lengua inca, ¿no? Entonces, y también su lado español, pocas palabras. Como yo siempre digo, si tú quieres saber una realidad, escucha ambas partes, ¿no? Escucha ambas partes y ahí sacas tus conclusiones. Entonces él dice, bueno, yo también opino lo mismo, por lo tanto, ojo, lo que se puede contar del mundo andino, yo tengo la verdad porque tengo orígenes incas, pero también soy español. Por lo tanto, mi visión es más objetiva que la de solo los españoles o solo los incas. Entonces, por eso es que él busca a través de esa obra corregir a otros cronistas. La segunda parte, que va a ser, como nosotros sabemos, una publicación póstuma, puesto que va a ser publicado en el año 1617 bajo el título Historia General del Perú. Aquí pues se publica, y es una crónica de las guerras civiles entre los conquistadores, las que por sus terribles características y consecuencias se sobreponen históricamente a lo que en sí constituye el proceso de la conquista. Es decir, él dice, oye, fueron, ellos dicen que bien, que bueno, justifican que por qué fueron tan duros en la conquista, está bien, pero se excedieron, ¿no? Se excedieron. El relato, pues, también habla en esa parte sobre el relato de las crueldades de Atahualpa contra su hermano Huáscar, que fue bárbaramente aniquilado, pero no, también habla de hace referencia
a la llegada de los primeros españoles, ¿no? Que sirven de transición entre los dos grandes núcleos históricos de los comentarios. Luego de este relato, ¿no? Luego de este relato, habla también sobre las guerras, las sangrientas guerras civiles que se van a dar, entre los incas, y se pasa pues a las no menos violentas acciones de conquista que diezmaron la población indígena por parte de los conquistadores españoles. Entonces, en esta segunda parte es importante pues la motivación psicológica también que tiene, ¿no? Entonces, ahí vamos a observar que de manera expresivo, bien perfilados, con em, intencionados retratos frecuentes, citas históricas, corroborantes o defensivas, reflexiones filosóficas y morales, busca pues rehabilitar la figura de su padre, es decir, quiere reivindicar la figura de su padre. Entonces, podríamos decir que los comentarios reales constituyen una obra de vasta proyección indígena, a lo que lo histórico es lo sustancial, ¿no? Su presentación y su comunicación, la finalidad básica, lo literario, el miedo para el cumplimiento de tal propósito, ¿no? Entonces, el factor literario es un componente funcional y también es un componente complementario para ese relato, ¿no? Con respecto pues al objetivo histórico. Sin embargo, pues adquiere posiciones dominantes en en la tonalidad elegíaca, ¿no? Y dramática en todo el conjunto de la obra. Entonces, tiene ciertos elementos subjetivos, ¿no? Si bien es cierto, con esta obra se va a reconocer el estilo de Garcilaso como un prosista experto, armónico y sereno, ¿no? Por obviamente la gran calidad artística de su obra, que es considerada el mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española. Bien, entonces, esto es en cuanto, digamos, a la literatura colonial. Vayamos a dar un gran salto. Bueno, recordemos que luego tenemos un periodo de emancipación, ¿no? Donde surgen pues la rebelión de Tupac Amaru II, donde hay una intención panfletaria de carácter clandestino también, porque se estaba buscando la independencia de nuestro país, por lo tanto no se podía ser tan visible porque podría darse como una represalia, ¿no? Y lo que se necesitaban en ese momento eran, pues, eh, que se mantuviera a la vanguardia todos los espíritus eh, liberadores que en esa época se buscaban, ¿no? Entonces, se van los españoles. Recordemos que si bien es cierto, el 28 de julio de 1821 se proclama la independencia del Perú, pero la salida de los españoles de nuestras tierras peruanas se da principalmente, como nosotros sabemos, después de la batalla con Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Entonces, esta literatura republicana, ¿no? Inicia con un movimiento literario llamado costumbrismo, que va a ser el primer movimiento del periodo republicano de nuestro país. Se desarrolla, perdón, durante el primer militarismo. Y como nosotros sabemos, va a ser un periodo bastante desordenado y bastante inestable, puesto que somos una república naciente todavía. Entonces, nuestros escritores costumbristas presentan las frustraciones de la ascendente clase media, representada por Manuel Asensio Segura, como de la declinante clase alta, representada por Felipe Pardo y Aliaga.
También nos habla un poquito de las guerras de independencia que habían expuesto pues al Perú a las ideologías del capitalismo industrial, ¿no? Entonces hay esas ideas de liberación del capitalismo industrial, todo ello pues influye en el Perú. Entonces, el contraste entre esas ideas y las realidades sociales y económicas de esa época, ¿no? A ver un momentito, por favor. Muy bien, de esa época, entonces vamos a ver que van a surgir ciertos conflictos producto pues de las desigualdades sociales, ¿no? Entonces vamos a estar en una época de constante desequilibrio entre las esperanzas, lo que creíamos que iba a pasar saliendo del yugo español y lo que realmente pasó, ¿no? Lo que realmente pasó. Son dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Y junto con ello, pues y junto con ello tenemos pues esas primeras ideas de modernización con las ideas del capitalismo industrial que contrastan con las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque recuerda que esta modernización de ideas influenciada o promovida por el capitalismo industrial es a quien más dinero tiene, más ganancias recibe, ¿no? Entonces las personas del pueblo no lo tenían, pues. Entonces eso entra en contraste con las desigualdades sociales. Entonces se evidencia claramente una sociedad en transición, donde persisten actitudes coloniales en las clases aristocráticas. Las clases aristocráticas no querían salir de su lugar de confort, querían mantenerse en ese punto, ¿no? Entonces, la literatura costumbrista pues va a describir esa sociedad en transición, pues aún subsistían moldes y usos coloniales en las clases altas. Pero la independencia había hecho surgir conflictos producto de las desigualdades sociales, ¿no? El costumbrismo es una de las opciones literarias que se halla pues en la búsqueda de la expresión nacional en una época pues de aprendizaje y formación como fueron las primeras décadas en el sistema republicano. Bien, entonces las características que nosotros tenemos aquí, ¿no? Es el apego, pues, a la realidad inmediata. Dentro de las características del costumbrismo tenemos el apego a la realidad inmediata que percibe sus diversos estratos sociales, ¿no? Cómo es la clase social baja, cómo es la clase social alta, cómo es la clase social media, porque ya se estaba viendo esa nueva clase social, ¿no? El interés por describir tipos y costumbres, principalmente del ámbito urbano, ¿no? Como la tapada, los pregoneros, los bailes, ¿no? Todas esos arquetipos sociales, ¿no? Esas costumbres que en esa época se tenían, ¿no? Hay una tendencia satírica también que generalmente va a ser empleada como lucha ideológica y también como una lucha política, ¿no? Hay un tono realista y también panfletario. Tiene una actitud enjuiciadora desde una actitud moralizante. ¿Qué quiere decir esto, no? Lo que pasa es de que el hombre costumbrista enjuicia la realidad que está viviendo, enjuicia, pero no para criticarla solamente, sino también para buscar enseñanzas y aprendizajes, ¿no? Porque criticar, todo el mundo critica, pero busca soluciones, enseña, aporta, ¿no? Esa es la actitud que se daba en el costumbrismo, ¿no? Se muestra costumbres preferentemente en la ciudad, que ya te lo había dicho, y los medios de expresión van a ser el periodismo a través de los artículos costumbrista, el teatro a través de comedias de tipo festivo y la poesía satírica. Ahora bien,
Ahora bien, chicos, los representantes de esta época van a ser dos escritores, que no solamente van a ser rivales literarios, sino también van a ser rivales políticos. En primer lugar, tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, que va a representar el anticriollismo. Bien. Y por otro lado, tenemos a Manuel Asensio Segura, que va a representar el criollismo. ¿Y qué significa cada una de estas posturas? ¿Qué es el anticriollismo? ¿Qué es el criollismo? Ahí de repente como que se nos hace un poquito difícil considerarlo. Por ejemplo, el anticriollismo va a manifestar una orientación antirepublicana, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Una posición, ¿no? Posición antirepublicana, ¿ya? Antirepublicana y conservadora, ¿sí? Antirepublicana y conservadora. Entonces va a encarnar el absolutismo sobreviviente, el colonialismo y el régimen despótico. Bien. Eh, ¿qué quería decir esto? No encarga el absolutismo, ¿no? Encarna el absolutismo, el colonialismo y un régimen despótico. Un régimen despótico. Bien. Representa pues una posición aristocrática, una posición aristocrática. Bien, una posición aristocrática. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una actitud anticriolla, ¿no? Una actitud contra lo popular, contra lo nacional, contra lo peculiar, contra lo local, y más bien tiene una postura europeizante, una actitud europeizante, es decir, considera lo extranjero como mejor, ¿ya? Como mejor y como modelo a seguir. Cosa que por otro lado, el criollismo se caracteriza porque manifiesta una orientación a la naciente república y tendencia a lo liberal, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Acá estoy, muy bien. Entonces, el criollismo, ¿no? Tiene una posición hacia la naciente república, ¿sí? Y tendencia liberal, ¿no? Y liberal. Correcto. Entonces tiene una postura más democrática que las actitudes y costumbres de la época, ¿no? Es decir, democrática. ¿Qué más tenemos? Representa pues una posición de la clase media, ¿no? Acá estamos hablando posición de la clase media, ¿sí? De la clase media, es decir, una actitud netamente criolla. Gusto por lo popular, más bien acá tienen gusto por lo popular, ¿sí? Por lo popular, este, por lo nuestro, ¿no? Por lo nuestro, ¿qué más? Y los cuadros típicos, ¿no? Cuadros típicos de la sociedad local, ¿sí? De la sociedad local.
Muy bien. Entonces, eso es lo que representa por un lado el anticriollismo y el criollismo por otro lado. Bien, entonces vamos a observar aquí que están totalmente opuestos, ¿no? Mientras que Felipe Pardo y Aleaga pide que se siga las costumbres colonialistas, Manuel Asensio Segura dice que no, ¿no? Dice que tenemos que ser más liberales, más democráticos, que no debe haber una corona, todos somos iguales, quien nos represente debe ser elegido por el pueblo, ¿no? Muestra los cuadros típicos de la sociedad local, mientras que el otro dice, no, todo lo Europa sí sirve. Acá, ¿no? Chusma, ¿no? Chusma en la sociedad peruana. Chusma en la sociedad peruana. Entonces, esa es la... Vamos a hablar ahorita un poquito de Manuel Asensio Segura. Nosotros sabemos, Manuel Asensio Segura nace en Lima en 1805 de una familia humilde y modesta condición económica. Fue escritor, como ya sabemos, criollista, nunca viajó a otro país, ¿no? Fue militar, igual que su padre, en el ejército realista desde 1820, para el ejército realista desde 1824, ¿no? Como cadete, hasta la batalla de Ayacucho. Entonces, miren, él pertenecía a las filas realistas, pero luego se sale después de la batalla de Ayacucho para ingresar a las huestes nacionales, ¿no? Ah, obviamente, se adhiere pues a la causa nacionalista de Felipe Santiago Salaverry durante la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Durante esa Confederación Perú-Boliviana se adhiere pues a lo que en esa época imperaba, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, eh, por la misma situación política en que vivía, pues en la época en la que él estaba, Segura vivió una etapa muy agitada por el caudillismo militar y la inestabilidad política que en esa época estábamos viviendo porque éramos una república naciente, algo así como una persona que recién se está independizando y no sabe cómo organizar sus gastos, quién manda, quién no manda, cuáles son sus horarios, ¿no? Es decir, tener un orden en sí mismo dentro de su pequeño gobierno de casa, ¿no? Y encontramos de repente las 2 primeras semanas de una persona que ya estaba todo desordenado, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, en ese conflicto lo vivía. Por lo tanto, este desorden de la reciente república fue la causa de que abandone el ejército en el año 1842, ¿no? Incluso se convirtió en un antimilitarista, ¿no? Esto pues lo podemos, por ejemplo, apreciar en sus letrillas satíricas, por ejemplo, cuando habla contra Santa Cruz, ¿no? Posteriormente fue empleado público y llegó a ser diputado suplente en el año 1860, ¿no? Miren la calidad de diputados que en esa época teníamos, ¿no? Miguel Grau, Manuel Asensio Segura, entre otros. Y bueno, no comento los actuales. Dejémoslo ahí, no es nuestro tema académico. Entonces, va a ser reconocido porque él cultiva el periodismo, la poesía, ¿no? El periodismo, la poesía, la narrativa y el teatro. Y durante una época editó y dirigió los periódicos La Bolsa y El Cometa, que eran obras propias, ¿no? Ahora, ¿qué características importantes podríamos sacar de lo que es Manuel Asensio Segura, primero, este autor, como nosotros sabemos, encarna el espíritu criollo y tradicional de la literatura del siglo XIX, ¿no? Entonces, encarna el espíritu criollo y tradicionalista
sí, tradicionalista de la literatura del siglo XIX, ¿no? De la literatura del siglo XIX. Eh, ¿Qué es lo que pasa? De que él se aprecia pues en el interés y en la preferencia por las costumbres típicas del Perú. Él escribe mucho sobre los elementos típicos del Perú. Personajes biotipos, acciones biotípicas, situaciones de costumbre, ¿no? Busca pues retratar el personaje y las actitudes típicas de la sociedad limeña referidos al folclore y al estilo de vida, ¿no? Entonces acá podemos poner que busca retratar, ¿sí? Busca retratar personajes y actitudes típicas de la sociedad limeña, ¿sí? Obviamente estos referidos tanto al folclore como también al estilo de vida. ¿Qué más? En cuanto al estilo, utiliza un lenguaje sencillo, ¿no? Utiliza un lenguaje sencillo, netamente popular y usa la oralidad. ¿Sí? Y usa la oralidad. Entonces usa también el humorismo y la tendencia, con intención pedagógica, utiliza el humorismo con intención pedagógica. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Utiliza pues el verso, ¿no? Utiliza en el teatro el verso. Ya sus teatros están escritos en verso, ¿ya? ¿Qué más? Los temas que desarrolla, ¿no? Los temas que él va a desarrollar son temas políticos, amorosos, ¿no? Amorosos. ¿Qué más? Cuadros de costumbres, ¿no? Cuadros de costumbres, cuadros de costumbres de su época. Bien, no fue mordaz, ¿no? Su teatro fue espontáneo y ameno, ¿no? Fundamentalmente para entretener, ¿no? Generalmente busca entretener, ¿correcto? Entonces nosotros sabemos, ahora, ¿qué escribió él? ¿Cuál fue su legado? En lo que es la parte lírica, en lo que es lo lírico, él nos deja a las muchachas y la peli muertada. Esta peli muertada viene a ser, estimados estudiantes, una crítica en contra a ¿cómo se llama este? A Felipe Pardo y Aleaga, ¿sí? A Felipe Pardo y Aleaga.
escribe en contra de él a través de esta obra, ¿no? En mm, dramática tenemos su mayor producción, ¿no? En dramática tenemos su mayor producción, por ejemplo, La Saya y el Manto, La Saya y el Manto, El Sargento Canuto, ¿qué más tenemos? El Sargento Canuto, Ñacatita, Ñacatita, ¿qué más tenemos? Nadie me la pega, nadie me la pega. Tenemos La Espía, Un Juguete, Un Juguete y Las Tres Viudas, ¿no? Las Tres Viudas. Entonces, aquí eh, en esta oportunidad y por toda la producción dramática que él tiene, va a ser considerado como el padre del teatro nacional, ¿no? Así es como él va a ser visto, como el padre del teatro nacional. ¿Por qué? Por su amplia vastedad, ¿no? De dramática que él va a tener. ¿Qué más? Él posee pues una abundante producción dramática. Sus personajes, como ya lo he indicado, van a ser esos personajes tipo, ¿no? Personajes tipo que de alguna manera u otra típicos criollos de la clase media y de los estratos populares, ¿no? En sus obras, pues, emplea recursos lingüísticos de la época, ¿no? En sus obras emplea recursos lingüísticos de la época, como les decía hace un momento, utiliza un lenguaje sencillo, netamente popular, usa la oralidad para poder escribir, ¿bien? Y utiliza modismos y términos coloquiales y populares, ¿no? Si nosotros leemos sus obras, vamos a encontrar varias expresiones, por ejemplo, el chicheñor, otras expresiones que ahorita se me han ido, ¿no? Que en Ñacatita encontramos bastante de estas expresiones, en la cual va a marcar pues ese uso, ¿no? Cotidiano. Muy bien, chicos, vamos a responder estas preguntas. Te voy a dar 2 minutos para que puedas responder ambas preguntas. Sí, y luego empezamos a contrastar. A ver, tienes unos minutos.
A ver, muy bien, vamos a ver, chicos. A ver, a ver. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora, chicos. Tenemos ahí, la literatura peruana destaca por su complejidad y la coexistencia de distintas tradiciones literarias, como la literatura culta y la literatura popular, además de las literaturas en lenguas nativas. Bueno, a partir de este texto puedo decir que nuestra literatura es una literatura, como ya lo había indicado, pluricultural, multilingüe y una literatura heterogénea. Bien, entonces a partir de ello, vamos a ver. A partir del texto anterior se puede afirmar que la literatura peruana se caracteriza principalmente por plasmar la homogeneidad, no, al contrario, es heterogénea. Ser esencialmente monolingüe, tampoco, porque es multilingüe. Una gran variedad y la coincidencia de varias tradiciones literarias es heterogénea, puede ser. El predominio de la literatura moderna por sobre la tradición oral, no, no, que sea más bien, la tradición oral fue tan rica que se tuvo que llevar a la escritura, ¿no? Su acercamiento con los moldes europeos tras la independencia, recordemos, tenemos el costumbrismo y el costumbrismo no tenía mucha influencia europea. Felipe Pardo de Alea quería que fuera así, pero ¿qué pasa? Se encontró con Manuel Asensio Segura que dijo, hoy no, tenemos nuestra propia historia, ¿no? Entonces, simplemente no se da eso. Tenemos aquí C, alternativa C. Espero haber coincidido con ustedes. Ahora vamos a ver por acá cómo es el chat. A ver. Uno C, dos A me dicen por ahí. Uno C, dos A. Muy bien, chicos. Con respecto al valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las épocas de la literatura peruana, marquen la alternativa que contiene la secuencia correcta. En la época prehispánica, la literatura estuvo constituida por relatos, mitos transmitidos oralmente en los contextos de las culturas. Eso sin discusión, verdadero, oye, verdadero. En la colonia, la literatura de la lengua en lenguas originarias se mantuvo a pesar de la imposición de la lengua occidental. ¿Hubo una imposición de la lengua occidental? Sí, sí hubo, ¿correcto? Las crónicas se escribieron en castellano de la época, pero recordemos que tenemos el teatro colonial y el teatro colonial se escribió en quechua a pesar de la influencia occidental. Por lo tanto, esto es verdad de En la época republicana, la literatura peruana asimiló influencias extranjeras. Ojo, en la época republicana, sin dejar de lado la tradición andina, también es verdadero, ¿correcto? Sobre todo la parte del regionalismo e indigenismo se sigue manteniendo. Incluso el realismo peruano se encarga de proteger al indio, ¿no? O sea, se seguía protegiendo al indio, se seguía respetando ese mundo indígena. La conquista española la conquista española representó una ruptura decisiva en la producción literaria prehispánica, dando lugar a un proceso de interrelación cultural conflictiva verdadero, totalmente verdadero. Hace un quiebre, pero igual la literatura peruana, o mejor dicho, las costumbres peruanas, trataban de alguna manera de seguir imponiéndose, o de seguir desarrollándose, porque imponerse sabían que no podían hacerlo, pero sí desarrollarse. Por lo tanto, la respuesta es alternativa B. B de bueno. A ver, ahí tienen dos preguntas más. Vamos a ver algunos minutos.
A ver, vamos viendo, vamos viendo. Tres b por ahí me están diciendo. Muy bien, puede ser. Muy bien. Muy bien, comentarios reales de los incas. Entre los propósitos más importantes que se expone eh, para la creación de esta obra tenemos, a ver, son dos partes. La primera parte es la de corregir, ¿no? Corregir a otros cronistas, ¿correcto? Cronistas. Y también relatarnos, pues, todo lo que es el imperio incaico, ¿no? Incaico. Y la segunda parte es la reivindicación de su padre. Recordemos que la primera parte se llaman comentarios reales de los incas y la segunda es historia general del Perú. Bien, ok. En comentarios reales de los incas, entre los propósitos más importantes que expone el Inca Garcilaso de la Vega para la creación de esta obra es brindar pruebas de las proezas y justificar la colonización del Perú. No, no tiene nada que ver. Exaltar la grandeza de la civilización incaica y subsanar los errores de otros cronistas, sí, a ver. Exponer los hechos de la conquista de una perspectiva netamente española, no, porque él nunca renegó de su origen inca. Establecer la superioridad de la cultura española frente, tampoco, no, no era su objetivo. Mostrar las marcadas diferencias entre la civilización inca y la cultura europea, no. Alternativa B. Correcto, chicos. Alternativa B. La 4, a ver, vamos a ver. Con respecto al siguiente fragmento de la primera parte de comentarios reales, es decir, estamos en esta primera parte. Garcilaso de la Vega del Inca marca la afirmación correcta. En este tiempo tuve noticia de todo lo que vamos escribiendo, porque en mis niñeces, un momentito, porque en mis niñeces me contaban sus historias como se cuentan las fábulas a los niños. ¿Ya? Entonces, acá en su tiempo de niñez le contaban o le relataban la historia. Después, en edad más crecida, me dieron larga noticia de sus leyes y gobierno. Entonces, primero acá sus fábulas, el conocer, ¿no? La cultura, ¿no? Y luego, en la segunda etapa, ya pues la parte más social, más administrativa, ¿no? Organizacional, etcétera. En suma, en resumen, digo que me dieron noticia de todo lo que tuviera en su república, que si entonces los escribiera, fuera más copiosa que esta historia. Entonces le presentaron la totalidad de la cultura india. Garcilaso se posiciona como narrador que revela su inculcación indígena. Bueno, de que le están inculcando, le están enseñando, claro, porque ahí dice, ¿no? Me contaban historias, me dieron larga noticia, ¿no? Me dieron larga noticia. Si digo que noticia tuviera la pública, que si entonces la escribiera, fuera más copiosa, es decir, conoce tanto que si lo hace, sería más página, ¿no? El cronista ensalza su origen noble para otorgar fidelidad a su narración, no lo dice. La nobleza incaica cuestionó la crónica escrita por Garcilaso de la Vega, no.
No, no lo dice tampoco, solamente dice que le contaron y ya, ¿no? Le contaron y ya. El autor pretende escribir sobre su origen para demostrar autoridad. No habla de su origen, solamente habla de lo que le han enseñado. El cronista peruano procura demostrar su única filiación indígena. No, no lo hace. Por lo tanto, la respuesta o la alternativa correcta es alternativa A. Garcilaso se posiciona como narrador que revela su inculcación indígena. Bien, muy bien. Vamos a descartar todas estas rayas y vamos a ingresar a continuar con las preguntas. Ahora vamos con las 5. Antes de ir con esas preguntas, decimos estudiantes, a ver, ya vamos con las preguntas y terminamos con las otras preguntas. A ver, unos minutos. A ver, vamos leyendo. Muy bien, chicos. A ver, chicos. A ver, vamos leyendo. Muy bien. Pegando las otras preguntas. A ver, un ratito. Que esta preguntacita es un poquito grandecita. Vamos a ponerla por acá. Y la 8 también es grandecita, así que vamos a ponerla en otra página. Muy bien. A ver, ahora sí. A ver, chicos, ahora sí. A ver, vamos leyendo. Un minuto más.
Bien, vamos a ver chicos los comentarios, a ver cómo estamos. 5D y 5E me ponen por acá. A ver, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado respecto al contexto del surgimiento del costumbrismo peruano, ¿no? En la configuración de la tradición literaria peruana a inicios de la República, es correcto afirmar que el auge de la economía peruana permitió el florecimiento de la cultural. No, no estábamos en un auge económico porque estamos recién naciendo. Falso, ¿ya? La hegemonidad artística unificó la producción literaria de aquella época. No, porque recordemos que Felipe Pardo de Aliaga es más artículo costumbre, mientras que Manuel Asensio Segura es un poquito más de teatro, ¿no? Entonces no ha habido una sola expresión, ¿no? Falso. Aparte que también teníamos los panfletos, ¿no? De la época. El Estado garantizaba la producción literaria culta expresada en castellano. No, al contrario, si no, no existiría Manuel Asensio Segura, ¿no? Una literatura crítica hacia la sociedad colonial reflejaba la visión anticriollista. No, a ver, la literatura crítica, una literatura crítica hacia la sociedad colonial reflejaba la visión anticriollista. Es que no la criticaba, lo que ellas hacían era valorar lo popular, ¿sí? Por lo tanto es falso. Las ideologías liberales y capitalistas se hallaban en contraste con la realidad. Correcto. Ambas ideas están en un contraste continuo, ¿no? Alternativa E. Muy bien, vamos a ver ahora las 6. Alternativa 6. Alternativa 6. Este viaje ha sido un acontecimiento notable en la familia. Ha fijado una época de eterna recordación. La ha constituido una era con la cristiana, como la de la Égira, como la de la fundación de Roma, como el diluvio universal, como la era de Nabucodonosor. El tono empleado en el artículo costumbre, un viaje de Felipe Pato y Aliaga, cuando el niño Goyito se va de viaje, ¿no? Un niño Goyito de 52 años, se caracteriza principalmente por ser satírico y crítico, ¿no? Porque lo compara con una era, ¿no? Con Roma, ¿no? Con diluvio universal, entonces es satírico, pero también crítico. O sea, es un viaje, ¿no? Te vas en un viaje, listo. Bien, alternativa 6. Muy bien, pregunta número 7. A ver, unos minutos. Alternativa A. Muy bien, chicos. Muy bien.
A ver, respuesta a las 7. 7D dice, a ver, Nicolasa, pero Jacoba, ¿qué ha habido? Cosas del viejo, sin duda. Si es preciso estarse muda cuando él está divertido. Jacoba, no, Colasa, ese demonio de Canuto, ese borrico que de cuanto yo practico ha de dar fe y testimonio, es el que me ha hecho pasar la tarde más endiablada. Si estoy tan acalorada que no puedo ni aún hablar, pegado a mí como lija, se ha estado entre este majadero, diciéndome que lo quiero, y se lo oculto. Fatiga, me ha dado oído, fatiga me ha dado oírlo. Polaza, qué gritos, qué dicharachos, qué torcerse los mostachos, qué contornearse, qué traza tan extravagante, necio. Yo había de de hacerle caso. Vaya al diablo el candidazo que le oiga tanto defecio. Respecto al fragmento del sargento Canuto de Manuel Asensio Segura y a las características del costumbrismo peruano, marque la secuencia correcta respecto al valor de la verdad. La comedia de costumbre refleja la realidad inmediata, mostrando con sátira las prácticas sociales limeñas. Bueno, sí, porque está galanteando, ¿no? Y el chisme, el canturreo entre aquí y allá, entonces eso es verdadero. La actitud de Jacoba desarrolla un tono moralizante sobre la conveniencia del noviazgo con Canuto. No, no tiene un tono moralizante, no busca enseñar nada, más bien es satírico, ¿no? Un tono satírico. Falso. ¿Por qué tono satírico, profesora? Porque dice, no, qué gritos, qué gritos. O sea, el sargento Canuto hasta que le dice ahí que le habla al oído y ella dice, qué gritos, qué dicharachos. Esta terminación hacho es una determinación despectiva, ¿no? Que torcerse los mostachos, contornearse, qué traza tan extravagante, necio, dice, ¿no? Si estoy tan acolorada que no puedo ni aún hablar, le dice, ¿no? Pegado a mí como liga, ha estado este majadero, o sea, ¿le dirías majadero a alguien que te gusta? No, ¿no? La exageración de los rasgos sociales es un recurso típico de la comedia de costumbre que busca provocar risa y reflexión. Y la reflexión crítica, sí, verdadero. Por lo tanto, la respuesta es en alternativa D, de dedo, de dedo. Muy bien, chicos. La última pregunta y luego pasamos a las actividades, a otras actividades. A ver, a ver.
La A dice. 8A, 8A. A ver, Manuel Asensio Segura es considerado para el Teatro Nacional, verdadero, porque sus obras retratan a los personajes criollos de clase media y popular, bien, reflejando la vida cotidiana y las costumbres limeñas del siglo XIX. Además, utiliza un lenguaje coloquial, sí, lleno de modismos también, expresiones populares también, creando un teatro originalmente peruano, sí, pero dejémoslo ahí. ¿Incorporó elementos trágicos y épicos? No, no vas a encontrar nunca un teatro épico, trágico, en la literatura de manera ciencia segura. ¿Adaptó el teatro clásico la influencia literaria propia a la realidad peruana? No. ¿Presentó personajes pertenecientes a la aristocracia limeña? Tampoco. ¿Empleó un lenguaje formal y culto? No, contradice la A. Por lo tanto, la respuesta correcta es alternativa A. Muy bien, chicos. Muy bien. Avión, como dice por ahí su compañero. Muy bien, voy a dejar de compartir. Bueno, ahí están las respuestas, pero todavía no se vayan porque todavía nos quedan varios minutos. Entonces, en estos 20 minutos que vamos a trabajar otras preguntas un poquito más teóricas, ¿sí? Como ya saben, siempre con el Kahoot del caso, voy a, de- voy a volver a compartir, descartar. Estamos aquí, voy a presentar en vivo. Profesor, una pregunta. Sí, te escucho, hija. ¿Qué es un tono panfletario? Ah, el tono panfletario se da básicamente, por ejemplo, cuando tú, eh, se podría decir hasta cierto punto insultas a una persona o le inventas acciones críticas, mordaces sobre una situación X. Por ejemplo, lo que pasa, eh, cuando hay justas políticas. Cuando van a haber a elecciones. Es, eh, es un lenguaje de un oponente al otro que es breve, directo, agresivo y propagandístico se podría utilizar, ¿no? Que se usa principalmente para persuadir o difamar a una persona. Mm, por ejemplo, bueno, no quiero mencionar personajes, pero ¿qué dice, no? La señora acá, no voten por la señora acá por su padre, ¿correcto? Eso fue en las primeras elecciones que ella se presenta. Pero nadie te dice, ojo, su padre es una cosa, ella es otra cosa, no confundas, no, si no van e insultan de frente, o mejor dicho, le ponen un texto breve para para persuadirte a que no le elijas. También es difamatorio este tipo de, de lenguaje, no busca confrontar al oponente directamente. Por ejemplo, cuando hay elecciones, ahora que van a haber elecciones, pero también puede ser a favor, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que salió presidente, es el último presidente elegido por el pueblo, decía, ¿no? Vota por el profesor, ¿no? Entonces también es panfletario, porque te está pidiendo que lo elijas y te está utilizando algo breve, directo, propagandístico, para que tú puedas elegir. Eh, por ahí también hacia otros, no recuerdo exactamente qué candidato fue, pero recuerdo que un candidato se subió a un cerro, fue un poblado de un cerro, y le invitaron un chicharrón y no lo quiso comer porque lo consideró a su gusto nada aseado, ¿no? Para comerlo. Entonces tuvo una expresión bastante grotesca contra ese alimento, ¿no? Entonces, empezaron los demás grupos a sacar mensajes en contra de ellos. Eso es panfletario, ¿no? Cuando tú
corto, directo, breve, ¿no? No votes, vota por un, ¿cómo le habían puesto? Nosotros no le hacemos caras o ascos a nadie. Elígeme como presidente, ¿no? O le decían, ¿no? Sacaban la cara de ese personaje y le ponían, no, no come con el pueblo, ¿no? Cositas así. Cuando utilizas una expresión para desprestigiar, para agredir a través de un lenguaje. Cuando hablo de agredir no hablo de groserías, porque no utilizan las groserías, sino utilizan expresiones agresivas contra la persona, ¿no? Imagínate que tú te apellidas Flores, ¿ya? Flores, y te ponen, ¿no? Eh, Voy a inventar, ojo, ¿ah? Los En la casa de los Flores. Si visitas a los Flores, llegas a Marte con seguridad. Ese es un lenguaje panfletario, ¿no? Porque socialmente sabemos qué significa eso. Entonces, yo no te estoy diciendo o estoy diciendo a los que se pedían flores algo directo, ¿ya? Pero sí estoy utilizando, por ejemplo, ahí una metáfora. No estoy utilizando una metáfora para insultar, para agredir a esa familia. Ese es un lenguaje panfletario, es agresivo dentro de la literatura. Obviamente, dentro de la literatura. Entonces, bueno, ahora que se van a venir las elecciones, va a haber bastante de ello. Muy bien. Ahí tenemos, chicos. Solamente vamos a desarrollar las 6 primeras preguntas. A ver, vayan ingresando. Vayan ingresando, por favor. ¿Puede compartir el link, profesora? Sí, sí, sí puedo compartir el link, no se preocupe. Acá a través del chat. Ahí lo tenemos. Ya está. Muy bien. Vamos acoplándonos. Vamos acoplándonos. Muy bien. Llegamos a 20, muy bien. Iniciamos, bueno, ya tenemos 21, vamos a esperar unos minutos más. Bien, empezamos entonces, solamente vamos a desarrollar 6 preguntas, ¿sí?
Muy bien, tenemos el Kahoot. Vamos a trabajar. Verdadero nombre del Inca Garcilaso de la Vega, ¿se acuerdan? Alberto Vázquez Tazaico, Gómez Suárez de Figueroa, Félix Rubén García Sarmiento, José Gabriel Condorcanqui. A ver, chicos. Muy bien, Gómez Suárez de Figueroa. Félix Rubén García Sarmiento es de Rubén Darío, ¿no? Y José Gabriel Condorcanqui de Tupac Amaru, según. Muy bien, chicos. Muy bien. Brigitte, excelente. Muy bien, Brigitte. Mari, Xiomara, Emi, Andrea, excelente, chicas. ¿Qué temas abordan los comentarios reales de los incas? Leyes, gobierno y organización de los incas, los viajes de Hernández Soto, la vida del autor, el amor por los incas. Mm, correcto. Leyes, gobierno y organización de los incas. Muy bien. Tercera pregunta. Excelente, Brigitte. ¿Qué afirmación no corresponde con los comentarios reales de los incas? Es una crónica, es una novela, es escrita por un mestizo y muestra la costumbre de los incas. ¿Cuál no corresponde? Es una novela, para nada. Es una crónica, eso es cierto, es una crónica. Está escrita por un mestizo, Gómez Soria Figueroa y García de la Vega, y muestra la costumbre de los incas en la primera parte, ¿no? Muy bien, Emi, Xiomara, excelente. ¿Cuántas partes tiene la crónica y los comentarios reales de los incas? Consta de dos partes. La primera, la primera, Comentarios Reales de los Incas, publicada en 1609, 1609, sí, la otra es en 1617, póstuma, la publicación bajo Historia General del Perú. Muy bien, muy bien, Mari. Mari está que hierve ahí, tiene cuatro buenas. Muy bien, Mari. La segunda parte de los Incas reales fue titulada Historia General del Perú y es póstuma. Bueno, ya dije la respuesta, ¿no? Muy bien, verdadero, ¿no? Ya lo había dicho ya hace un momento. Muy bien, sigamos. En los comentarios reales de los incas, Garcilaso de la Vega utiliza como recurso el símil para comparar el imperio con, a ver, mm, ¿con quién lo compara? El imperio romano. Lo analoga contra el imperio romano. Dice que nosotros somos tan grandes como los romanos en alguna vez lo hicieron, ¿no? Muy bien, acá ya no. Esta pregunta ya no, por favor, la voy a omitir. La voy a omitir, ya no respondemos. Siguiente, ya no respondemos ya no respondemos estas preguntas, voy a omitirlas, no se preocupen.
Omitimos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Seguimos omitiendo porque ya corresponde a Mariano Melgar y Mariano Melgar no es algo que hayamos tratado el día de hoy. Y la estoy omitiendo obviamente para poder ver, ¿no? Omitir. Muy bien. Siguiente. Nuestro podio. Con 5.101 puntos Matías, muy bien, tercer puesto, con 5.410 Sari y con 5.616 puntos tenemos a Xiomara, muy bien, felicitamos de igual manera a, no sé, no entiendo el nombre, y a su otro compañero, quienes participaron y además muchas gracias por su participación. Pero no es la única actividad que vamos a realizar. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la otra actividad. ¿Sí? A ver, un momentito, por favor, que la tengo por acá. Aquí van a ver algunas que voy a permanecer y otras que voy a ir eliminando, puesto que está combinado tres temas: costumbrismo, modernismo y posmodernismo. Ya la próxima trato de separarlas, compartir. Acá tenemos, este de acá es, muy bien chicos, para que se puedan unir. Copio el link y lo mando a través del chat, chicos. Así nos relajamos un poquito. Ahí estamos. A través del chat he mandado el link. Profesora, no me deja entrar. Uy, he alcanzado el límite, me sale acá. Uf, solamente tengo para ahí. ¿Pero por qué? Empezar a ver, ahorita que son. Ya. A ver, intenta ahorita. ¿Puedes? Qué raro, porque esta cuenta, pero en la otra cuenta, pero voy a ver si la puedo jalar con la otra cuenta. Sino que son varias cuentas las que tengo. Ya, les voy a mandar otro enlace. Uy, ya nos quedan 3 minutos. A ver, a ver, a ver. Les voy a mandar otro enlace. Ya, un ratito. En este enlace, mejoren. Sálganse del enlace anterior porque lo voy a cerrar. Chicos, estamos. Ingresen a este nuevo enlace, ¿sí? Voy a cerrar este de acá porque no me permite y voy a compartir este de acá que sí me va a permitir. Casi, que está abierto esto.
Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, empezamos rapidito nomás. 2, 3 preguntas, ¿ya? Para irnos a almorzar rapidito. A ver, rapidito nomás, chicos. Vamos. ¿Qué rasgos definieron al anticriollismo como una de las corrientes ideológicas del costumbrismo peruano? El estilo clásico y despreciativo por lo criollo y popular, el predominio del sentimiento, la producción literaria excesivamente abundante y la comprensión a la naciente democracia. A ver, chicos, ya se cierra, se cierra, se cierra, se cerró. El estilo clásico y desprecio por lo criollo y lo popular. Muy bien, sigamos. Esta no, esta omitimos, no respondamos. Omitir. Siguiente, siguiente. Muy bien, da un artículo periodístico de costumbrista cuyo autor es Felipe Pardo y Aleaga. ¿Cuál de todos esos es un artículo de Felipe Pardo y Aleaga? Ñacatita, La venganza del cóndor, Un viaje o El santo de Panchita. Muy bien, Un viaje, ¿no? Del niño Goyito. Esa es la considerada. A ver, con respecto al costumbrismo, en cuanto al tema y al lenguaje, presenta dos vertientes. ¿Cuáles son estas vertientes, chicos? ¿Cuáles son estas vertientes? Muy bien. El anticriollismo y el criollismo, ¿sí? Y última pregunta. A ver, es una obra muy popular de Manuel Asensio Segura que se enmarca dentro del género dramático. Ñacatita, Pelimortada, Los carnavales a las muchachas. Ñacatita, muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Ahora les voy a dar los resultados. Y bueno, no quiero quitarles más tiempo porque todo esto, quiera o no, tenemos pues un tiempo a seguir, ¿no? Entonces, chicos, ha sido todo un placer eh, trabajar con ustedes el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Profesora, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego, nos vemos, chicos.